Tierra con Julio Peñalosa Bretel. No tenía la más mínima idea de que después de 8 años volvería a la televisión, gracias a una invitación del Sistema Cristiano de Comunicaciones de Cristo TV, a quienes les agradezco muchísimo por haberme acogido en su casa, para iniciar este ciclo que se llama Cable a Tierra. Es un programa que yo vengo haciendo desde hace muchísimos años. Comenzó en 2007 en Herbol. Estamos durante 3 años haciendo Cable a Tierra Radio en Radio Éxito Bolivia 93.1 FM, y ahora con la posibilidad de hacer 2 programas cada fin de semana para intentar desafiarnos, en sentido de que el periodismo a veces puede estar más vinculado a la historia que a la coyuntura o a las coyunturas, y en esa medida poder examinar momentos importantes de nuestra vida pública, de nuestra vida social, económica, política, cultural. Y esta noche, para iniciar precisamente este ciclo, que se extenderá hasta la primera semana de octubre, si Dios quiere, vamos a conversar con Juan Vilca, que es el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que nos va a permitir un panorama de por qué en este momento el MAS y PSP y en general el bloque popular atraviesa una crisis profunda, dónde están los orígenes de esa crisis y qué es lo que podría suceder con ese movimiento popular, que por supuesto en este momento se encuentra en una situación difícil a propósito de 3 candidaturas que lo hacen, que lo llevan adelante en términos de división, de rompimiento de unidad, y que amenazan con que después de prácticamente 20 años el MAS y PSP dejaría el poder. Vamos a conversar con Juan Vilca desde el siguiente bloque. Sean bienvenidos. Buenas noches. Bien, doy la bienvenida a Juan Vilca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, con quien hemos tenido una relación de trabajo muy interesante. El año pasado hicimos un capítulo de este libro que se llama Hasta aquí llegamos, Evo, en el que el 19 de agosto del 2024 nos contó cómo había sido el trayecto de Evo Morales hacia las elecciones de 2020 y cómo había sido su actuación para la determinación de candidaturas cuando él se hallaba exiliado en Buenos Aires. Juan, bienvenido a este primer programa de Cable a Tierra. Vamos a tratar de generar conversaciones que vayan más allá de la coyuntura. Y la primera cosa que quiero preguntarle tiene que ver con ese tremendo, impresionante bloqueo nacional de caminos del año 2020, que dio lugar finalmente a la realización de elecciones en octubre de ese año, y que supuso una movilización extraordinaria en todo el país, y usted fue, digamos, algo así como el gran director de orquesta para que esto sucediera. Si no hubiera pasado esto, ¿no hubiéramos regresado a la democracia y no hubiéramos tenido elecciones el 2020, Juan? Muchas gracias, muy contento de poder compartir este espacio. Me parece importante que en el proceso de la vida tengamos un cable a tierra para situarnos, ubicarnos y sobre todo salvarnos de cosas que pasan en la vida, ¿no? Es importante aterrizar. Y en esa lógica yo quiero también transmitir unas cuantas palabras en el marco de, más allá del qué te han dicho, cómo se ve en la prensa, sino porque hemos sido parte, hemos estado ahí, y los procesos de esta nueva etapa en este nuevo siglo XXI, evidentemente no solo son un acumulado de varios años, sino que ya tiene sus precedentes. El pueblo boliviano siempre ha estado predispuesto a luchar por sus derechos, lo ha demostrado el 2000, 2001, 2003, lo ha demostrado el 2009, lo ha demostrado, por qué no decirlo, el 2019, que fue mi primera experiencia conduciendo una movilización nacional durante los días que fue el golpe de Estado. Ya el 2020, para la recuperación de la democracia, definitivamente fuimos un pequeño equipo, pero un equipo consolidado de organizaciones
que decidimos tal vez no visibilizar cuadros como personas, sino visibilizar un liderazgo que se llamaría para mí un liderazgo colectivo, de 5 personas, de 5 confederaciones, que es el Pacto de Unidad, que hicieron afrenta a una situación donde yo textualmente en mis palabras le decía al presidente del órgano electoral en ese entonces: hermano, usted... Salvador Romero. Salvador Romero, hermano, usted es súper capísimo. Me lo ha mamado a mis organizaciones, lo ha mamado al MAS, le ha mamado a los partidos, le ha engañado a los candidatos, porque recordarán, ha habido como ahora hay estos encuentros multipartidarios, y él siempre decía: las elecciones van a ser en esta fecha, las elecciones van a ser esta fecha, y había más de 8 suspensiones de elecciones y nunca llegaban las elecciones. De marzo ya estábamos en agosto, septiembre, y nunca llegaban las elecciones. La fecha fatal era el 5 de septiembre, y dijimos: no puede pasar de esta. Y le dije: si no das las condiciones técnicas para esto, nos vamos a tener que movilizar nosotros. Y ahí había una situación bien complicada, que era el COVID. El COVID era un escenario donde nunca antes yo conversaba con dirigentes de la época del 80, 90, algunos que todavía están en sus últimos esfuerzos de poder compartir su experiencia, dirigentes que habían soportado la dictadura militar del 70, principios del 80, me decían: hermano, nosotros podemos orientarte, asesorarte, guiarte, pero nunca hemos luchado pues en medio de una pandemia. Eso no sabemos, no sabemos qué decir, porque si salimos a la marcha hay contagio masivo y puede traer fatales consecuencias, que fue lo que ocurrió con una marcha, recordarán, muy reducida por supuesto, pero una marcha del magisterio rural que vino de Caracollo a La Paz. No fue muy bien esa marcha, porque gran cantidad de los compañeros que marcharon de este sector terminaron en el hospital, muchos fallecidos, porque estaban en pleno auge de la pandemia. Y nosotros teníamos que tomar ciertas decisiones. Y cada semana, cada noche había estos tremendos cacerolazos, petardazos, que nos decían: si no sale alguien a las calles, esto está para largo. Y dijimos ahí, la Confederación, las ESUTCB, Interculturales, las Bartolinas, sendos dirigentes ejecutivos como es Gensinina, Segundina, Flores, ¿no? Y nosotros de la ESUTCB, el CONAMAG y el CIDOB tenían algunos problemas con sus dirigentes de cabeza, pero estaba su cuerpo directorio. Los 5 tomamos la determinación de ir a las calles. En sí habíamos sostenido antes una reunión con la COP y la Federación de Mineros. Recordarán, el compañero Orlando Gutiérrez de la Federación de Mineros y Juan Carlos Guarachi. Dijimos: bueno, pongamos, ¿qué tenemos para luchar? Los compañeros asalariados dijeron: nosotros tenemos la huelga de hambre indefinida y el paro general indefinido. Y nosotros dijimos, como sector campesino, el bloqueo de caminos. Nos sentamos, lanzamos la medida, no se cumplió la huelga. Ustedes verán en la historia, no hay ni un compañero que hizo huelga, tampoco el paro general, porque todas las empresas asalariadas funcionaban normal, con su ritmo cotidiano, y los únicos que aparecimos en el escenario de la lucha era el sector movimiento campesino. Coordinamos con gente, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de los 9 departamentos. Es la primera vez que hay una marcha, un bloqueo a lo largo de los 9 departamentos. Nunca antes se había dado. Los bloqueos están focalizados en La Paz, en Oruro. La troncal, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. La troncal. Y el Alto algo, ¿no? Sí. Pero esta es la primera vez que se hace un bloqueo en los 9 departamentos. Es cierto que se llegaron a sumar 500,000 personas, 500,000 de ciudadanos y ciudadanas. Yo te pongo ejemplo algunos lugares exactos. Por ejemplo, cruce Machacamarca, Huanuni. 10,000 compañeros bloqueando. 10,000. Sería interesante recabar esas imágenes, porque estábamos en pleno bloqueo el 6 de agosto. Y dijimos, festejemos el 6 de agosto en el bloqueo, hagamos nuestros desfiles. Se hizo el desfile, por ejemplo, en la parte de la cima, en la cumbre de Cochabamba, ¿no? Compañeros que bajaron de las cooperativas, de las comunidades,
más de 10.000 compañeros en ese lugar, más de 10.000 compañeros bloqueando en el caso del cruce Machacamarca, una cantidad similar, un poco menor, de 5.000 en caso de Caracollo, que hay un lugar histórico donde hubo muchos enfrentamientos, ¿no? En el trópico, ¿no? Debemos de conocer a todos los que han sido parte de esta movilización. En Tiquipaya, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, otro lugar con cantidades que no podría decir realmente. Yo creo que es la primera vez que el pueblo del área rural como el urbano ha salido a mostrar. En la historia de los bloqueos, es el más grande. Yo he estudiado todos los bloqueos porque decía, a ver, los históricos, ¿no? Claro, yo cómo voy a conducir un bloqueo si no sé cómo funciona un bloqueo. Pongámosle ejemplo. Cruce Culta, Cruce Macha se llama, entre Potosí y Oruro, en plena frontera. Teníamos un bloqueo de algo de 8.000 compañeros, ¿no? ¿Cómo alimentas 8.000 personas? Nosotros no teníamos ni 10 centavos. Los hermanos decían, vamos a empezar a organizarnos, quién trae chuño, quién trae papa, quién trae carne, cómo nos organizamos. Son 8.000 compañeros. ¿Cómo se alimenta en Cruce Machacamarca? ¿Cómo se alimenta en todos los puntos de bloqueos? Nosotros hemos registrado cerca de 200 puntos de bloqueo, porque yo tenía mis ampliados virtuales. Esa vez no conocíamos mucho, pero aprendimos que era el Zoom. Entonces a cada compañero le enseñábamos que nunca había manejado el celular. Tienes que entrar aquí, hermano, porque necesitamos coordinar. Tal fecha es el bloqueo, tal fecha es la movilización, tal fecha hay pronunciamiento. Y nos empezamos a conocer todos los ejecutivos, no solo departamentales y nacionales, sino teníamos que llegar a los provinciales, a las subcentrales municipales, hasta el lugar de la comunidad. Me llamaban hermano, en Villasoña me acuerdo un punto de bloqueo. Estamos bloqueando tal camino. Pero hermano, por ahí no camina ni una movilidad. No, hermano, hemos decidido bloquear y punto. O sea, se ha bloqueado hasta los caminos alternos, digamos, o caminos con poco tránsito, pero han bloqueado. No estamos aquí. ¿Cuántos días duró el bloqueo? Hemos estado desde fines de julio, no me acuerdo exactamente la fecha, tengo registrado todo. Hemos estado hasta mediados de agosto, ¿no? 15 días, más o menos. Sí, más o menos, un poco más creo que fue. Y registramos, y yo informaba, hasta hoy 30 bloqueos, al día siguiente 60 bloqueos, ¿no? Salía a la prensa. Hoy ya son más de 150 bloqueos, entonces... los medios de comunicación no informaban. Los medios de comunicación era la voz oficial, lo que nosotros reportábamos, por los medios que conocían de los bloqueos. Claro. Ellos, a lo mucho, su capacidad de alcance era las ciudades, tal vez alguna carretera troncal. Entonces y con punto, en tal lugar, tanta cantidad, tal dirigente está bloqueando. Por eso yo valoro. Gente que no me conocía confiaba en mí, y yo tuve que confiar igual manera en gente que no conocía, porque era el pueblo movilizado. Muy diferente de los conflictos que hemos visto estos últimos 2 años. El bloqueo significó la posibilidad de concretar las elecciones para octubre de 2020. Gracias a ese bloqueo se pudo fijar la fecha. Si no hubiera habido este bloqueo, definitivamente, ellos ya tenían en agenda. Áñez se iba a quedar. Claro, yo tenía reuniones, ¿no? de diálogo, nos invitaba el órgano electoral, nos invitaba y ahí se notaba. Pero hermano, nos falta comprar las papeletas, que falta la impresión de esto, que falta aquello, que no hay los viáticos para las mesas electorales. O sea, tenían pretextos así para durar un montón de tiempo y largo. Yo dije, Salvador Romero realmente, con el criterio burócrata y técnico, se los ha engañado a todo el mundo, diciendo que para hacer elecciones podía quedarse años, ¿no? ¿A quién respondía este compañero presidente del órgano electoral? Obviamente a Áñez. Y este conflicto puso los puntos sobre las is para garantizar el retorno hacia la democracia. Nosotros teníamos 2 opciones, ¿no? Avivar más la movilización, y había un discurso ahí del señor Orlando Gutiérrez que decía, bajemos, tomemos el poder por la fuerza, ¿no? Y la otra opción era la que nosotros habíamos planteado, recuperemos la democracia vía
vía ese camino de diálogo, vía ese camino de paz, vía ese camino de que el soberano decida. Y eran dos posturas fuertes. Él había ya conversado con el señor Malcu, ¿no? En las reuniones nos decía, yo he hablado con el Malcu, nosotros con las provincias que están organizadas, yo garantizo 30.000 mineros para bajar y tomar. Y nosotros dijimos, mira, si tú tienes un plan, lo respetamos y te vamos a apoyar, te damos la oportunidad. Tú ponle la fecha y nosotros vamos a secundar eso. Pero lo dejamos ahí, a él. El día que tenía que bajar, no llegaron sus 30.000 mineros, creo que llegaron algo de 30 o 300 mineros, creo que 2 trufis, y él vino y dijo, hermano Juan, no, ahí era el mediador Huarachi, ¿no? Y nos decía, nos sentaremos, no podemos... Juan Carlos Huarachi, de la COP, era el mediador, decía, no podemos estar peleando entre compañeros, nos sentaremos y daremos una certidumbre al pueblo boliviano. Y vino Orlando y dijo, hermano Juan, tienes razón, nosotros, el sector obrero en esta ocasión, no hemos tenido la fuerza para poder movilizarnos, nosotros vamos a secundar la postura que decide el Pacto de Unidad, ¿no? Y el pacto dijo, vamos a elecciones, la mejor forma es esta, y para garantizar que haya elecciones, no hay otra forma. Ya el aparato estatal golpista de ese entonces, a la cabeza de Áñez, que ahora mucha gente quiere cerrar los ojos y decir, yo no tengo nada que ver con Áñez. El ministro de gobierno era Murillo. Murillo era diputado. ¿De qué tienda política? El que gobernaba el país era Murillo. Claro. ¿De qué tienda política? Y ahora su jefe de Murillo. Dice, claro, de Unidad Nacional, de ahí viene. El que lo descubrió fue Samuel Doria Medina, claro, por supuesto. Y Samuel Doria Medina ahora se hace a los locos y piensa que el boliviano es tan ingenuo que se va a olvidar de todo lo que ha ocurrido. Pero ese era el escenario. Teníamos al frente un bloque, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, todo el aparato de la derecha. Carlos Mesa, bien estructurado, bien organizado. Teníamos medios de comunicación al 100% en contra. Había estos RPOs que antes el gobierno facilitaba para que los compañeros en las comunidades tengan posibilidad. Esos medios de comunicación, como eran del Estado, fueron intervenidos, tomados y estaban al servicio del gobierno de turno. O sea, estábamos completamente aislados en ese entonces. ¿Qué verdad había? Lo que decían los medios de comunicación. Nosotros éramos muy poco escuchados. Y ahí apareció el boom de las redes sociales para hacerle frente, para resistir, para recuperar la democracia. Supieron utilizar las redes sociales para emplear, digamos, un camino alternativo en la medida en que en los medios de comunicación tradicionales prácticamente no tenían cabida, no tenían cobertura. El análisis que hicimos nosotros, decíamos, recuperemos los métodos que nuestros padres nos enseñaron para luchar por el pueblo y recuperemos lo que está hoy de moda en la tecnología. ¿En qué estatuto hay cuotas de reuniones Zoom, por ejemplo? No existe eso. En los estatutos hay asambleas, ampliados. Hemos sincronizado todos esos elementos, hemos sincronizado de una forma con todos los compañeros y la población, cuando hay un norte claro, suma, apoya, respalda, no cuestiona. Hoy vemos una marcha llegar de la gente del Evo y la gente le silba, le arroja cosas. ¿Por qué? Porque no es una marcha que vela por el beneficio del soberano, de todos, ¿no? Y nosotros hemos visto un declive de estos de estos mecanismos de lucha, porque los mal usan también, ¿no? Bien, logrado el objetivo de concretar elecciones generales o elecciones presidenciales en 2020, viene el segundo gran momento, que es la estructuración de la campaña, la definición de los candidatos. Y en este libro, con Juan Vilca hemos hablado y hemos conversado amplia y detalladamente acerca del rol que jugó Evo Morales. Y para adelantar un poco los temas, Juan nos lo va a especificar de una manera mucho más precisa. Evo Morales nunca creyó en el triunfo de Luis Arce Catacora y en realidad lo utilizó como candidato porque quería evitar que David Choquehuanca junto con Andrónico Rodríguez conformaran el binomio del MAS y PSP. Hubo un jaloneo en Buenos Aires, desencuentros, reuniones muy tensas con las organizaciones, con los dirigentes que se trasladaron. Juan estuvo allá en Buenos Aires y finalmente se llevó adelante una campaña en la que una cosa se hacía en La Paz y en las ciudades del país y en las zonas rurales,
y otra cosa es la que se pretendía hacer desde Buenos Aires. Cuéntenos, por favor, Juan, cómo fue toda esa etapa en la que la mayoría de la gente no sabe que Evo Morales prácticamente boicoteó desde la campaña, antes de que Arce fuera candidato ganador y finalmente presidente. Es muy importante dejarlo para la historia y puede corroborar todos estos datos que voy a mencionar, los compañeros que hemos estado. Si algún día se le ocurre también a Evo Morales decir la verdad, porque he visto que ha escrito algunas cosas que no son ciertas. Que no son ciertas, es como si, bueno, así que sea, pareciera que se ha inventado y decir, es terrible, ¿no? El papel a veces aguanta todo, pero yo creo que la verdad siempre es la que aflora, la mentira siempre tiene patas cortas. Yo quiero puntualizar algunos elementos para que el pueblo boliviano sepa. Antes de puntualizar, hagamos una breve pausa y nos cuenta la historia completita en el siguiente bloque. Muchas gracias. Continúo conversando con Juan Vilca, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, y estaba a punto de comenzar a explicarnos en el cierre del anterior bloque precisiones con respecto de qué pasó en la campaña y cómo se dio finalmente la candidatura de Luis Arce Catacora y qué pasó en ese trayecto, y de ahí saltamos directamente a lo que han sido los inicios del gobierno de Arce Catacora, y después le hago preguntas en la medida en que nos vaya contando la historia, para ir precisando momentos y para ir llegando a conclusiones con respecto de lo que ha sucedido con el llamado Bloque Popular hoy día en crisis, precisamente originada en gran medida por las decisiones tomadas de manera unipersonal por Evo Morales. Adelante, Juan. Muchas gracias. Muy brevecito yo quisiera contextualizar cómo llego a este escenario, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo es que de la nada aparece Juan Vilca? Y bueno, el 2012 yo estaba haciendo unos cursos de formación en mi provincia, en mi municipio, en Huanuni. Huanuni siempre es reconocido por su amplia trayectoria, formación política, sindical. Vos ibas a Huanuni y respirabas sindicalismo, ¿no? Los medios de comunicación, Radio Nacional de Huanuni, todos los medios que teníamos era formación, ideologización. Y cualquier huanuneño, sea minero o no sea minero, pues tenía una conciencia clara de qué pasaba en Bolivia, cuál era su lugar de Huanuni en ese contexto. Entonces, yo 2002 estaba haciendo unos cursos, tenía jóvenes que estábamos preparando parte de esa histórica formación de los huanuneños, y mi papá me dice, hay un congreso, quiero que me ayudes a registrar, ¿no? Filmar, tomar nota, porque mi papá era una persona muy metódica, le encantaba registrar todo, tener todo en orden, ¿no? Yo le dije, ya no tengo problemas, el fin de semana, que siempre son los congresos, voy. Y ahí dicen, allá el tema rotatorio, ¿no? El ejecutivo ahora le toca a Laylu Guayllatiri, de donde soy yo. Y dentro de Guayllatiri hay 7 comunidades. Ahora el ejecutivo a nombre de Guayllatiri le toca a la comunidad Chachacumani, ¿no? De donde soy yo, de donde es mi papá. Dentro de la comunidad Chachacumani le toca a la familia Vilca, la cabeza ahora, ¿no? Y mi papá dice, pues yo ya tengo más de 60 años, yo no puedo asumir ese cargo. Bueno, si no puede usted, hermano, que asuma a su hijo. Entonces, y una vez que yo le dije, ¿qué siempre puede ser? Me escapo todo. Yo estaba en la Universidad Mayor de San Simón, trabajaba en la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología, por eso me encanta la metodología, todo lo que es científico, todo lo que es ciencia. Tengo otra mirada de la universidad, de la educación, y ese era mi rubro. Y dije, bueno, no tengo problemas, dejo la universidad, asumiré esta posibilidad que me dicen, al final no va a quedar en mal la familia ni la comunidad. Y una vez que se consensúa las ternas, se lo pone a votación.
y ahí por amplia mayoría en votación ganamos. Y ahí empieza. Ahí empieza y no para más, hasta hoy día. Hasta hoy no ha parado, porque ya estaba un año y decía, no, el hermano que vaya a tal cargo. No, el hermano que vaya a tal cargo. Fui presidente de control social en mi municipio, me llevaron a la Central Obrera Departamental en Oruro, o sea, teóricamente todos los cargos habidos y por haber que tiene que hacer uno para tener una trayectoria. Esta carrera que me ha costado a mí, por ejemplo, cerca de 8 años hacerlo para estar en la CESUD-CB, regularmente un dirigente lo hace entre 15, 20, 25 años, ¿no? Algunos tardan hasta 30 años. Por eso no es sencillo llegar a la CESUD-CB, pero por la dinamicidad, la perspicacia de las bases, se acelera eso, y en 8 años ya estaba en la CESUD-CB, ¿no? Ya había llegado. Y dentro de la CESUD-CB, como CESUD-CB, participaba de un espacio que había generado el señor Morales, que se llamaba CONALCAM, ¿no? El CONALCAM, un espacio constituido por todas las cabezas de ejecutivos nacionales, más de 60 organizaciones. Nosotros no teníamos el derecho de participar porque no era el Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero el presidente había dicho, la CESUD-CB que tenga 2 representantes, ¿no? Y el segundo, yo estaba en el 4º lugar. El segundo no le tenía, creo, mucha confianza, y al final obviamente fue algo real eso, porque después, cuando recuerdan, cuando Camacho llegó a La Paz, se abrazó con Poncho, ese era el señor Condori, ¿no? Él traicionó a la CESUD-CB y se abrazó con Camacho y entregó la CESUD-CB, ¿no? Por algún motivo no lo tomaban en cuenta y creo que tuvieron razón. El compañero, el tercero, tenía siempre problemas de salud, entonces yo estaba en la lista y participaba de estos eventos donde definitivamente eran espacios muy artificiales, ¿no? Yo planteaba muchas cosas, escuché, aprendí primero, luego ya empecé a proponer y decía, pero no es la forma de lo que vengan y te digan, esto hay que hacer, firmen. Y decía, no me parece correcto, sentémonos, analicemos y también propongamos algo. No, hermano Juan, ese no es el método. Aquí vienen y te dicen, esto vamos a hacer y hay que firmar nomás y listo. Entonces, ahí teníamos ciertas disrupciones, pero en ese espacio, y se analizaba ya, después de las elecciones del 19 de octubre del 2019, o 18 de octubre. 18 de octubre. 18 de octubre del Sí. 2019, ese era el espacio para analizar qué estaba ocurriendo. Marchas aquí en la ciudad, en Santa Cruz, en Cochabamba, el eje troncal, la derecha estaba posesionando algo que no era real, que era el tema del fraude, ¿no? Yo le dije, pero si tenemos los instrumentos, salgamos a defenderlo. Yo, por ejemplo, en Oruro, era sencillo, yo conocía quién era de Podemos, quién era de Doria Medina, quién era de Tuto, yo los conocía, a Carlos Mesa, a su gente, yo conocía porque yo era un actor político también, y le decía, bueno, tú, hemos estado en este ánfora, ¿no? Conmigo, y en este ánfora han votado 200 personas, los 5 hemos visto lo que han votado. Muy bien, después de eso nos han entregado el acta. Yo tengo las actas, tú tienes las actas. Si ha sido fraude, pongamos las actas sobre la mesa. Si hay un cambio, yo acepto que ha habido fraude. Pero si tú, todos los partidos, y yo tengo las actas y coincide... Y tiene la misma información. Y tiene la misma información, exacto, lo que el órgano electoral, lo que yo tengo y lo que ustedes tienen, ¿de qué fraude estamos hablando? En Oruro nunca nadie nos contradijo. Empezaron aquí en La Paz, en Santa Cruz, Cochabamba, a posicionar eso, y obviamente teníamos el aparato comunicacional, y ahí se suma la OEA con su vocero, que nosotros tenemos un informe, bla, 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 pum, y aprovechan ahí con los militares, la policía, y se hace toda esa ficción del famoso fraude. No hubo la capacidad en ese entonces de nuestro gobierno de poder revertir eso, ni aclararlo. Yo siempre digo, yo tengo en mi archivo estas actas. Si algún día alguien me dice que he hecho fraude, aquí está. Y lo tiene tal de tus partidos, también tienen las actas. Así es que no puede... Las mismas actas. Las mismas actas. La historia no puede cambiarse. Es así de sencillo. Esa situación se analizaba en este espacio. Yo dije, pido la palabra, compañero Evo Morales, compañeros, aquí es mucha teoría. Nos están haciendo golpe de Estado.
Si no bajamos a resistir, si no nos organizamos, nos van a sacar a la calle. Yo decidí abandonar eso y me fui. Bajé, me fui a Oruro, organicé. Fueron los principales bloqueos, junto con La Paz y Cochabamba, el eje troncal, algo de Potosí, Chuquisaca, que resistieron a todo lo que fue esos días de conflicto post-elecciones, ¿no? Ahí ya conocí, ya ahí aprendí cómo se tenía que organizar una movilización nacional masiva, ¿no? Diferente es ser jefe de bloqueo de un puntito, sabes cómo organizarte, ya pasas a la provincia, luego pasas al departamento, ahora tienes que ver el bloqueo nacional, ¿no? Entonces, en vivo, en directo, durmiendo en la carretera, sabiendo que no hay coca, sabiendo que no hay comida, el frío, la lluvia, o sea, uno tiene que estar ahí para saber cómo funciona un bloqueo. Entonces, ahí hemos visto y he sido muy honesto. Después de eso, vino los días y dije, hermano, teníamos comunicación, me llamaban a mí, ¿cómo está el tema allá? Y dije, antes de que ya salten, ¿cómo se llama?, los amotinamientos, dije, la policía ya no está con nosotros. Yo tuve una marcha en Oruro, ¿no?, los primeros días de agosto, y esa marcha, lamentablemente, tuve una marcha donde, no me acuerdo la fecha exactamente, y en esa marcha estábamos frente a frente, estaban los universitarios de la Facultad de Medicina y otros más, y nosotros que estábamos entrando, y nos encontramos en la calle. Dije, aquí va a haber un poco de pelea. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cómo salimos de este entuerto? Y ahí apareció la policía. Dije, bueno, si la policía interviene, va a entrar al medio, nos gasifica a nosotros, nos dispersa, ya bueno, está bien. Hay que afrontar eso. Pero entró la policía, nos miró a nosotros y nos sacó, nos gasificaron, nos persiguieron un montón. Y los 300 jóvenes que estaban en la puerta de la UNO, tranquilos, protegidos. Y ahí yo dije, la policía ya no está con nosotros. Y a los 3 días empezó el amotinamiento en Cochabamba. Y ahí empezó a caerse el gobierno. Claro, yo tenía otro punto de bloqueo en Cruce de Machacamar, que yo visitaba todos los puntos, controlaba, y llegué y dije, hermano, está avanzando una caravana de Potosí hacia La Paz, ¿y quién cree que está yendo por delante levantando los bloqueos? La policía. Y ahí me acuerdo, Zada, Linera, Evo, no creemos, me decían, no, ¿cómo es la policía? Lamentablemente ya no escucharon, ¿no? Y ahí ya estaba empezándose. Se dio el amotinamiento, la desmovilización, ¿no? Porque yo después hablé, dije, ¿cómo es que nos han dejado solos en el bloqueo? En La Paz estaban atrincherados varios compañeros del Trópico, de la Tupa de La Paz, de Yungas interculturales, cuidando de que no se tome la Plaza Murillo. Pero yo pregunté, ¿por qué abandonaron? No, es que el Evo nos ha dicho, vayan a prepararse, vayan por Charque, por Pito, por Chuño, ya, y vengan todos el lunes, ¿no? ¿Y qué día fue la denuncia? El domingo, ¿no? Domingo 10 de noviembre. Domingo 10 de noviembre. No, para el lunes todos, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, los mineros de Huanuni, no, vamos a ir 60 flotas para ir a resguardar el lunes. Pero las cosas ya habían empezado el jueves. Yo dije, esto se está escapando de las manos, o sea, no están conduciendo bien. Y al final se dio nomás lo que tenía que ocurrir. Quedamos muy pocos en las carreteras, caso La Paz, Oruro, Cochabamba, como lo mencionaba. Levantó La Paz, nos quedamos Cochabamba con Oruro, ya había levantado Potosí, ya había levantado Sucre, ya había levantado La Paz, y la fuerza de las carreteras se estaba concentrando en Cochabamba, Oruro. Ahí yo me tuve que sentar con los señores de la iglesia, el obispo, me tuve que sentar con el defensor del pueblo, con todos ellos, para decir, mediaremos, porque al final este conflicto, ¿a quién afecta? Al ciudadano de a pie. Entonces nos sentamos entre todos y salimos de ese conflicto sin derramar ni una gota de sangre en el caso de Oruro. Nosotros no cometimos los errores que cometieron cierto dirigente que ahora está de candidato presidencial en el Trópico,
¿Cuántos muertos tiene en sus hombros ese señor? Porque de forma irresponsable ha conducido al trópico para que Murillo haga lo que ha hecho y tengamos luto, dolor, sangre. Un dirigente tiene que ser responsable con sus bases, ¿no? Entonces, en ese escenario, después de estos conflictos, llega una nueva etapa. Morales ya nos había abandonado, bueno, él puede tener sus versiones, que la vida... Nos había abandonado, nos había dejado a nuestra suerte. Esa es la realidad, y así lo sintió la gente, el pueblo. Algunas preguntas puntuales, así para ir sintetizando. Morales no quería que Luis Arce ganara, o sí quería que ganara las elecciones, ¿y por qué? Después de eso, ya estaba en México, y luego en una llamada, no, me voy a venir a Argentina. Él ya estaba en Argentina. Dijimos nosotros, vamos a ver cómo va a ser nuestro diálogo. Argentina es más cerca, digamos, ¿no? No llegó, no pasó ni un día, creo, de lo que estaba ya en Argentina, y los ¿cómo diríamos? En quechua se dice yuncu, ¿no? Los yuncus, o sea, los más que quieren figuretear, decir, ya estaban en Argentina sacándose una foto con Evo Morales, ¿no? Y dijimos, no, está mal eso. O sea, primero que no han luchado, no le han ayudado, le han abandonado, o le dejaron solo. ¿Quiénes se han quedado? Solo las organizaciones al lado de Evo Morales en el golpe. Y ahora son los primeros en ir. O sea, ya es demasiado esto, ¿no? Y siempre se ha rodeado de personas de ese tipo, el señor Morales. Entonces dijimos, no, hay que ir. Pero no vamos a ir con manos vacías, hay que ir con resoluciones. Hemos hecho un ampliado nacional y hemos sacado resoluciones fuertes, ¿no? Muy fuertes. Una que lo pongo ahí porque está ahí en la historia, escrito. A Evo Morales lo vamos a salvar porque es un compañero nuestro. Pero ¿quiénes han sido los causantes y la caída de Evo Morales? Primero, su entorno ministerial, a la cabeza de Quintana, Romero. En ese momento se dice de García Linera para abajo, si llegamos al poder, ninguno de ellos puede ser ministro. Sí, así y fue. la resolución fue, ninguno de ellos los vamos a recibir en el movimiento sindical origen y campesino, porque ellos han sido causantes de que esto, que va más allá de Evo Morales, que va más allá de estar en el gobierno, porque mucha gente piensa que el MAS es para solo entrar al gobierno. No, esa no es la lógica, ¿no? El instrumento político tiene otra visión, tiene otra forma de entender el quehacer político en Bolivia. El tema del manejo del Estado, sí, es parte, pero no es solamente, no solo acaba ahí. Entonces dijimos, esa resolución y muchos otros puntos más no pueden estar. Viajamos a Argentina y le dijimos, hermano Evo Morales, pensábamos tocar el timbre, dejar la resolución y volvernos. 15 minutos durará ese acto, ¿no? Entonces dijimos, ya, de cada organización que vaya uno. Nos quedamos algo de 4 días para analizar, hacer una catarsis, evaluar. Hemos encontrado ahí a un Evo Morales descompuesto, perdido. Tenía otra forma. Otro Evo Morales, ¿no? Y había perdido su soberbia, todo estaba ahí. Dije, bueno, me han sacado, bueno, ahora les toca a ustedes, así, ¿no? Yo voy a ayudar nomás, ¿no? Pero evidentemente su entorno, ¿qué es lo que hace para no perder el control? Se viaja. Todo su entorno estaba en Argentina. A Buenos Aires. Entonces ahí no fue la primera vez, sino fue varias veces que viajamos. Y en ese entonces dijimos, no podemos dejarle solo al Evo, porque si le dejamos solo, van a volverle a meter cosas y se va a volver lo que era nomás ya en gobierno. Un divorcio con las organizaciones que ya había empezado el 2009. Había hecho una buena primera gestión en contacto, hemos hecho la asamblea constituyente, un montón de cosas positivas, pero de ahí fue una profunda y larga separación de las organizaciones, escuchar a otras personas, un montón de cosas. Dijimos, hagamos eso. Fuimos permanentemente y en ese choque, yo recuerdo las palabras de Evo Morales en una reunión y me dice, Juan, ¿por qué te peleas conmigo si vamos a perder las elecciones? Entonces, ¿qué importa que sea presidente? Lucho, David, o sea, Andrés, ¿qué importa? Ellos no importan. Aquí lo que importa, ¿no? Y por eso yo siempre lo dije, tienes que dedicarte a organizar quiénes van a ser diputados, senadores y sobre todo supraestatales, me dijo. ¿Por qué? Le había preguntado, ¿por qué? Porque los supraestatales, ellos
van a viajar fuera del país, como lo hacen algunos supraestatales que son evistas, y van a ir a hablar mal de Bolivia, listo, ya, van a deteriorar, los supraestatales se encargan de deteriorar la imagen del gobierno de turno, y nuestra bancada de senadores, diputados, unis y pluris, se encargan de no aprobar nada, ellos van a hacer nuestra resistencia en el legislativo, y tú, con otros dirigentes en las calles, van a movilizarse, y el gobierno que entre, ni un año va a durar. Sí, así fue. Ni un año va a durar. Yo voy a volver y vamos a hacer todo lo que no hemos hecho, vamos a hacer. Pero yo no sé quién te da esa información, yo no sé cómo llegas a esas conclusiones, a esos análisis, ¿no? Y por eso le dije, ya habíamos pasado esas pugnas de quién va a ser candidato, ya estaba electo Luis Arce y David. Quiero conocer a Luis Arce, ¿no? Quiero conocer a Luis Arce. Nos prestamos una cocinita y nos sentamos solo los dos y hablamos. Y yo le dije, ¿sabe, hermano? En este momento, ¿qué dice la principal dirigencia en Bolivia? Que no lo quieren a usted, porque usted viene a dedo por Evo Morales. Exacto. No lo quieren. ¿Y usted qué opina? ¿Sabe que vamos a perder la elección? ¿Sabe que esa es la estrategia de Evo? Que vamos a ir a perder. Y me dice, no sé, pero yo soy un soldado. O sea, vea la ética de Luis Arce, ¿no? No soy un soldado. Si me dicen anda aquí, yo voy a ir. Yo soy un soldado del instrumento, del MAS, y va a hacer caso. Conversamos largo rato, un par de horas creo, y al final, para despedirme, le volví a preguntar. Quiero preguntar no al exministro, no al compañero de confianza del gabinete, no al hombre fuerte de la economía boliviana. Quiero preguntarle al licenciado en economía, al hijo de profesores, a ese boliviano que ha construido su vida viajando en las comunidades, en La Paz, trabajando, aprendiendo de Marcelo Quiroga Santa Cruz. A ese quiero preguntarle, ¿quiere ser presidente o no? Porque yo debo de informar qué está pasando aquí en Argentina a mis bases en Bolivia. Si la idea es perder las elecciones, yo no voy a ser parte de eso. Y él me dice, yo quisiera ser presidente. Entonces le dije, vámonos a Bolivia. ¿Qué estás haciendo aquí en Argentina? Allá nos van a reñir, nos van a putear, nuestros dirigentes así, pero la gente, cuando te escuche hablar, cuando te conozca, va a darse cuenta que eres nuestra mejor opción en este momento de crisis económica, un montón de problemas que tenemos, y vamos a ganar las elecciones. Porque es otra la realidad de la que aquí analiza ese entorno oscuro, negro de Evo Morales, ¿no? Entonces, al día siguiente volvió. Y ahí cambia la historia. Y ahí cambia la historia. Y ahí viene la campaña y se gana. Y ahí el presidente, la primera tarea que le dimos, queremos que viajes por los 9 departamentos. Escuchar, conocer al boliviano. Luis Arce es el presidente o el candidato que mayor cantidad en número de votos ha conseguido en la historia electoral boliviana. Casi 3.400.000 votos. Lo ha superado a Evo en números, no en porcentaje. Exactamente, es nuestro referente de esta nueva etapa, de este nuevo ciclo. Nosotros, bueno, soy un querendón de la filosofía, ¿no? Y en filosofía hay un concepto, autoridad. Para lograr tener autoridad, uno debe de construir su autoridad. Y Luis Arce, más allá de ser un profesional, de ser un técnico, de ser un ministro, de ser un presidente, ha construido su autoridad en el tema de economía. A mí me gustaría que algún medio de comunicación o todos los medios organicen un debate de los 10 candidatos a presidentes para hablar de economía con Luis Arce. Y veamos los entuertos. Ahí está, ahí vamos a evidenciar quién es la autoridad en economía y qué se está haciendo. Entonces, ese proceso de elección ha sido bastante... Nosotros hemos hecho la campaña a pie, hemos viajado por tierra, hemos ido de comunidad en comunidad. Y yo le dije, mire, ¿qué hacía Evo Morales antes? Su estrategia era así. Hermano Luis, vamos a cambiar por esta otra forma de estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos consolidar. Mire, recordemos la primera vez que ganó el MAS. Yo siempre pongo este ejemplo porque no es que Evo haya ganado la primera elección. En la primera elección del 2005 que ganó, ya tenía su prestigio Evo Morales. Pero la primera elección, ¿quién era Evo Morales? Era un completo desconocido para Bolivia, ¿no?
¿Y quién hizo la campaña? Fueron las organizaciones. La unidad de eso logra el emerger. Y le dije, hermano, nunca ha importado en el MAS quién vaya de candidato a presidente. Yo, siendo honesto, le decía al hermano Luis, aquí lo que importa es cómo cohesionamos a todas las organizaciones, los sectores, y vamos a ganar. Sé que ahorita estamos mal, sé que todo el mundo, como en esta coyuntura actualmente, pero si logramos cohesionar, vamos a ganar. Y entonces vamos a cambiar la estrategia, eso algún día lo contaré en otro medio, en otro programa, cómo hemos hecho la estrategia. Pero sorprendió, ¿no? ¿Cuál es tu proyección? Me decía Luis Arce, ¿cuánto crees que saquemos? Él tenía aparte un equipo de asesores y ellos daban 40%. Yo dije, qué mal, están hablando igual que los de Argentina, ese equipo, ¿no? Nosotros teníamos de las organizaciones nuestro propio análisis, decíamos, nosotros vamos a sacar 65, 60%, ese es mi cálculo. Y cuando estamos creciendo... Se equivocaron por 5 puntos porque llegaron a 55. ¿Sabe qué pasa? No íbamos a llegar, lo que pasa es que aparecía Evo Morales cada vez en la campaña para hacernos bajar. Bajaba. Para hacernos bajar, o sea, nosotros crecíamos... Creo que analizaban en Argentina, está creciendo mucho, tienes que salir, y salía y nos bajaba. Vean, recuerden ese momento cuando dice, voy a organizar las milicias. ¡Pum! Empezamos a bajar. ¿De dónde? O sea, ¿quién le pide, quién le dice a este señor que hable esas cosas? O sea, nos manchaba, nos quería hacer caer. O sea, él saboteaba la campaña como tal, ¿no? Ni qué decir las planchas, ¿no? En algún momento podría ampliar cómo fueron esos diputados que ahorita son los que hacen el bochorno en el órgano, perdón, en la Asamblea Legislativa, cómo entraron, digamos, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, Juan. Muchísimas gracias por toda esa explicación que es histórica, que no la conoce la mayor parte del pueblo boliviano. Lo que acaba de contarnos es la verdad absoluta de cómo, si lo asumimos de buena fe, Evo Morales fue dando pasos para destruir la unidad del bloque popular. Le pido un cierre. En este momento hay una descomposición, hay una ruptura, hay 3 candidatos del bloque popular, del Castillo, Andrónico Rodríguez, Eva Copa, un MAS destruido o autodestruido en una situación económica compleja para el país y con organizaciones sociales, muchas de ellas supongo desmotivadas. Alguna vez usted me comentó que son 165 las organizaciones que conforman el mundo sindical boliviano que hace a los movimientos sociales. Quiero un diagnóstico final suyo de qué va a pasar si se pierde la elección, porque hay probabilidad de que la derecha pueda ganar y pueda volver al poder. ¿Y cuál es la responsabilidad mayor? Creo que llegamos a la conclusión con toda la explicación que nos acaba de dar, que el mayor responsable de este desastre se llama Evo Morales. Así como di mi voto con tanta certidumbre para creer en Luis Arce, David Choquehuanca en 2020, con esa certidumbre el equipo inicial con el que empezó a armar Luis Arce su gestión logró en menos de 10 meses estabilizar la economía. Entró al ranking de los mejores presidentes del mundo en menos de 10 meses, ¿no? Y hablábamos, ¿cuánto has tardado vos como ministro de Economía? Porque no es mérito de Evo, ¿no? O sea, tú como ministro de Economía, ¿cuánto tiempo has tardado para que metas a Evo en el ranking de mejores presidentes? Le consultaba, ¿no? Hemos tardado, creo que 8, 9 o 10 años para que recién en el 2014 o 15, creo, entre al ranking Evo. Evo como mejor. Pero para eso, para que un presidente entre, tiene que tener estándares económicos, estándares de inversión sociales, un montón de cosas para cumplir y entrar a eso. Más de buena cantidad de años para que llegue, y hemos tenido que como ministerio hacer todas las medidas, cumplir con todo ello para que pueda ingresar Bolivia con su presidente. Y nosotros en 10 meses ya habíamos entrado. Entonces, en el MAS era la discusión, ¿no? No solo tenemos ahora un presidente que ha entrado al mundo de los mejores, tenemos 2 mejores presidentes. Eso destapó muchas cosas en Bolivia. La envidia, principalmente. Tanto la derecha había visto, si Luis Arce sigue a ese ritmo, aquí en 4 años o 5 años, cuando termine su gestión, va a ser imposible bajarlo. El sabotaje tiene que empezar, ya nomás. Y empezó.
Y Evo Morales, continuó, y sigue. Y Evo Morales dijo lo mismo. Pucha, si sigue así el señor Luis Arce, yo ya no voy a poder volver, porque él su proyecto, sí, usted está en un ratito, yo voy a volver. Y dijo, al primer año tiene que caerse Luis Arce, abiertamente, públicamente, en sus reuniones. Y ese sabotaje duró estos 4 años. En esas condiciones pésimas de sabotaje, de boicot, de bloqueo, de movilización, nosotros hemos ido llevando a la cabeza de Luis Arce una tras otra los embates cotidianos, en vez de dedicarnos a hacer gestión pura para el pueblo boliviano. Pero ha quedado en la mente de cada boliviano que lo que estamos haciendo no es para nosotros, sino es para el mismo pueblo. Entonces seguro en algún otro programa ampliaremos qué significa la sustitución de importaciones para el bolsillo del boliviano, qué significa para las futuras generaciones. Eso es más conocido como industrialización. Hoy escucho a los candidatos y toditos están en la lógica del extractivismo. No, esta empresa hay que entregárselo a los privados, o sea, hay que ver de dónde sacamos más plata para estabilizar la economía. Están en otra lógica los partidos de derecha, incluso los de izquierda, no los veo todavía aterrizar qué quieren hacer en el mundo económico, ¿no? Yo no soy economista, pero he aprendido bastante de este gran maestro, esta autoridad, lo llamaríamos, en ese escenario de dificultades, con todas esas condiciones negativas. Es como la familia. En una familia lo despiden al papá, lo despiden a la mamá, no hay trabajo, no hay mecanismos, pero no hacen faltar el almuerzo ni la cena a esa familia. Entonces, esas condiciones terribles son, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento importante que mencionar. Evo Morales, factor principal desde el momento en que se dio cuenta que no podía manosear la gestión de Luis Arce, intentó quitarle algo que se llaman organizaciones sociales. Nos encontramos en todos los congresos, ¿no? Yo acompaño, doy seguimiento, veo, y siempre estaba ahí con su candidato. Pero a mí me alegraba mucho porque la conciencia decía, no, vamos a ganar nosotros, y no hay congreso que haya ganado el señor Morales. Ante su desota orgánica, porque él quería poner ejecutivos en las organizaciones, ¿qué es lo que hace? Implementa su otro plan, hacer paralelas, se inventa, tú vas a ser Sesut Severa, tú vas a ser Intercultural, tú vas a ser Bartolina, y empieza a deteriorar la imagen porque él tiene las condiciones económicas para visibilizar, y las no son unos cuantos pues que se dedican a redes del señor Morales, son corporaciones, son empresas que paga él para visibilizar en redes. La gente nos dice, ¿cómo es que a mi celular llega solo propaganda de Evo Morales y ustedes no hacen nada? Así a los dirigentes les cuestionan la base, ¿no? No es que un compañero lanza, sino son empresas que hacen eso. Y ese aparataje que tiene ha logrado pues posesionar en la gente boliviana que hay otras organizaciones paralelas, ¿no? Que está dividido todo. Esto se ahonda más y eso hay que reconocerlo. Cuando aparece en el escenario Andrónico, que al margen de que Evo estaba fragmentando todo lo que ya había, Andrónico aparece para fragmentarle mucho más desde la Asamblea Legislativa a Evo Morales, y también fragmentar todo lo orgánico que acompañaba a Luis Arce, ¿no? Y ahí yo no entiendo mucho. He escuchado alguna vez a Eva Copa decir, a nosotros nos interesa construir una estructura política con miras a las subnacionales, con miras a crecer, y decide participar en estas elecciones. No sé cómo le irá. Yo creo que ahí deberían evaluar ellos su capacidad de gestión que han tenido en el Alto. Le va a ir, pienso yo, como a Johnny Fernández en Santa Cruz, o sea, ese va a desaparecer del mapa político Johnny Fernández, porque no tiene ni el más mínima aceptación en Santa Cruz y se atreve a ir a... Lo mismo aparentemente va a pasar, por más que quiera mostrarse con una estructura, con este compañero que está de vicepresidente, la asesoría de algunos exministros. No, para ir a elecciones en Bolivia, si no entendemos qué pasa en la calle, no se gana elecciones. Nosotros como más tenemos que aceptar los errores que hemos cometido, los errores que se ha cometido. No sé si nos vaya a ir muy bien,
Yo quiero ser optimista, decirles qué va a pasar, pero nosotros obviamente vamos a trabajar para ganar las elecciones, ¿no? Pero también hay que pensar, no solo al MAS, yo ya hablo desde las organizaciones, desde el movimiento, desde mi condición de mi afiliado a la CSUTCB. Pase lo que pase, el 17 de agosto el pueblo debe estar organizado para cuidarnos, para defender lo nuestro, porque quien crea que está entrando al gobierno y piensa que va a ser sencillo arrebatarle lo que ha construido al pueblo boliviano, no va a ser así. Bien, Juan, le propongo lo siguiente, hagamos una segunda parte de esta conversación, porque creo que tiene características de proyección histórica para comprender qué ha pasado hasta aquí, y hagámoslo después de las elecciones del 17 de agosto, para entrar en aspectos que nos permitan evaluar por qué se consiguieron los resultados que se consiguieron. Veremos qué pasa. Por supuesto. Hasta entonces, todavía tenemos un poquito más de un mes. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por su palabra, por la posibilidad de hacer que el pueblo boliviano, a través de este programa, pueda ir más allá de la coyuntura. Los grandes momentos históricos, los grandes ciclos, hay que hablarlos con esta profundidad, y le agradezco muchísimo por su tiempo. Y a ustedes que nos han seguido en este primer programa de Cable a Tierra, los invito a continuar con este ciclo en los siguientes meses. Gracias. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.